El título de nuestra lección ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, participar ahora sí. Denle una lectura a este título. A ver, confirmen, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. La ciudad de Corinto. Muy bien, gracias, hermana. La ciudad de Corinto, la ciudad de Corinto. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a esta ciudad de Corinto? ¿Qué era este Corinto? ¿Cómo era nuestra ciudad? No sé si alguien tiene algo que decir, ¿no? Acerca de esta ciudad de Corinto. A ver, Creo que una participe, de las hermana. Sí. cosas, ¿sí? Creo que una de las cosas que más le impresionó a Pablo en esa ciudad, la idolatría que había allí. Pero también en el versículo que leíamos ayer, se nos decía, se nos mostraba la visión que tuvo Pablo, donde Jesús le decía que permaneciera ahí porque ahí tenía mucho pueblo. Y bueno, eso nos hace meditar, mis hermanos, en que en las grandes urbes, en las grandes ciudades, por lo general nosotros acá vemos que en la capital es donde más delitos y violencia hay. Pero también así como hay gente mala, hay gente buena que necesita escuchar de la palabra del Señor. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, así es, los desafíos, ¿no? Que en ese tiempo, en esta ciudad, no, ahora también hay esos mismos desafíos, tal vez cambiados con nombre nada más, ¿no? Y, y vamos a ver un poco más acerca de esta ciudad de Corinto, la ciudad de Corinto donde Pablo fue a predicar. Dios le dijo que ahí tengo muchos hijos, aquí tú sigue hablando, predica y no te calles, no tengas miedo tampoco, yo te voy a cuidar. Bueno, entonces, hermanos, es un desafío, ¿no? Que las ciudades así, ciudades las más, ¿cómo diríamos? Las ciudades más populosas, las ciudades más, ¿qué diríamos? Mm, Las supuestas ciudades más adelantadas de repente. Ahí donde el pecado campea, hermanos, ahí es donde también dice Dios, ahí tengo hijos. Así que predicar es un desafío tremendo, hermanos, ¿no? Predicar en esas ciudades, ¿no? Donde el pecado no está ahí normalizado. Bueno, pero vamos a aprender, pues, hermano, ¿no? De repente el lugar donde tú estás, hermano, hermana, es así, ¿no? Pero ahí tiene Dios hijos y así que no hay que callarse, hay que seguir predicando. Hermano, Muy bien. justo. Sí, por favor, hermana. Además, había que tener en cuenta que esa ciudad estratégicamente estaba ubicada muy bien. Ahí convergían, o sea, llegaba mucha gente de otras partes a ese lugar. Entonces, en el sentido de lo que iba a hacer Pablo de evangelismo, la hacía en un lugar importante porque como estaba en un puerto, ¿cierto? Se convertía en un centro estratégico para el comercio internacional allí. Entonces las personas que conocieran la palabra, claro, al volver a sus ciudades, al volver a sus casas, iban a llevar la palabra también. Así es, así es, así es. Una ciudad estratégica, ¿no es cierto? Una ciudad estratégica porque había dos puertos marítimos, hermanos. Imagínense el comercio ahí. Era grande la economía, hermanos, ¿no? El dinero. Bueno, todas esas cosas había, pero justamente pues allí es donde también hay que predicar, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué dice nuestra lección, qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Aquí, hermanos, nos dice que hay que leer pues la Biblia. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, Hechos 18, 1 al 3, Primera de Corintios, también 5, 9 al 11 y Primera de Corintios 8, 4. La pregunta dice, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos concluir o deducir sobre la economía, hermanos? La moralidad, y la vida religiosa de Corinto. Entonces hablemos acerca de la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto.
Pero vamos a leer la palabra de Dios en función a ello, pues hermanos. Hechos 18, 1 al 3 dice, hermanos, después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas. ¿Después de qué cosas, hermanos? Ayer habíamos estudiado, ¿no? Que Pablo estaba en Atenas, viendo también ahí la idolatría, hermanos. Se enardeció su espíritu viendo que todo era idolatría allí, ¿no? Y la gente ocupada en escuchar novedades nada más, ¿no? Y predicó pues él también allí, pero después de estas cosas, ¿qué hace Pablo? Salió de Atenas, ¿no? De ese lugar y se fue ¿a dónde? A Corinto. Justamente ahora nuestro tema es acerca de la ciudad de Corinto. Y allí, hermanos, ¿qué pasó? Pablo encontró ahí a un judío llamado Aquila, un judío que se llamaba Aquila y era natural del Ponto, dicen, ¿no? Recién venido de Italia, ¿no? Estaba viniendo de Italia y con Priscila, su mujer, dice su esposa, ¿no? Priscila, ¿no? Entonces, Aquila y Priscila. Bueno, esa parejita, ¿no? Por cuanto dice, ¿por qué salieron de Italia, hermanos? Por cuanto Claudio había mandado, el emperador Claudio pues había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Todos los judíos saliesen de Roma, así que los judíos tenían que escapar. Dice aquí, fue a ellos, pues, o sea, Pablo fue a esta parejita, ¿no? De Aquila y Priscila. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. O sea, carpas prefabricadas, imagínense siempre, ¿no? Ahí donde hay, por ejemplo, nos imaginamos, ¿no? Los que van a buscar oro necesitarían carpas prefabricadas como casitas, así, ¿no? Donde ellos ahí van a vivir y van a sacar ahí el oro, diferentes lugares donde van a encontrar, ¿no? Pero ahí también habría así de esa manera, ¿no? Las casitas prefabricadas, ¿no? Carpas, ¿no? Así. Eh, Vamos a ver, entonces Pablo se juntó con, es el oficio de hacer esas carpas prefabricadas. Tenía pues Aquila y Priscila, esta parejita de judíos que escaparon de Italia, de Roma, no por el mandato del emperador Claudio. Y Pablo también tenía ese trabajo, ¿no? Entonces así que se juntaron. Primera de Corintios 5 9 al 11, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios, hermanos. Os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios. Aquí específicamente, hermanos, ya vamos hablando acerca de la iglesia cristiana, pero dentro de Corinto, dentro de esta ciudad, ¿no? Dentro de ciudad pecadora, ¿no? Dirás, al mundo, decimos así, ¿no? Entonces, y está hablando aquí, hermanos, específicamente a los hermanos. Es como que ahora se diría, ¿no? Dentro de la iglesia, que haya hermanos fornicarios, que de repente uno puede estar en ese mundo siendo hermano, ¿ah? Siendo hermano. Y eso es, hermanos, tan igual como en ese tiempo, ¿no? Había esa realidad, ¿no? Hasta puede ser un pastor de la iglesia, ¿no es cierto? Pero puede estar, ¿no es cierto? Podríamos estar metidos ahí en la fornicación, ahí están las redes, la pornografía, ahí está una serie de cosas. Como antiguamente hay casas de prostitución en todo lugar, entonces uno puede estar metido en eso. Suele suceder eso, no, no importando seas pastor, lo que sea. Pero aquí está diciendo Pablo, hermanos, dentro de la iglesia, ya, no, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Si tú estás viendo dentro de la iglesia que hay un fornicario, que entre broma y broma está hablando las cosas, pues así, ¿no es cierto? No te juntes con un hermano que está allí, no. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Porque si nos vamos a un hermano que es así, no, pues no, no es hermano, pues hermanos. Y dentro de la iglesia, entonces, vas a ser contagiado, pues. Si hay que corregir, reprender, llamar la atención, que se arrepienta, es otra cosa. Pero si voy a estar así, de igual, igual, caminando como que no pasa nada, me voy a contagiar de ese hermano, pues, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo, hermanos.
Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente. Miren, no, absolutamente no, no, hermanos, con los fornicarios de este mundo o con los avaros, dice, o con los, dice aquí, a ver, aquí algo falta aquí, hermanos, a ver, vamos a ver, un ratito, me imagino que aquí algo tiene que decir, ladrones, ladrones, dice. Entonces, hermanos, ahí está diciendo, no hay que juntarse, dice aquí, ¿no? Con los fornicarios, los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los fornicarios ya los estamos identificando, no están relacionados con las prácticas sexuales, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio, ¿no es cierto?, como es la pornografía y otras series de cosas, la prostitución, tantas cosas. Y los avaros, ¿quiénes son los avaros? Dentro de la iglesia puede haber avaros, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Entonces los que teniendo cosas, pero siguen como Dios al dinero, buscan más, 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 y están ocupados en eso, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? De su vida. No te juntes con esos avaros o con los ladrones. Dentro de la iglesia puede haber también ladrones, ¿no? Como Judas era un ladrón estando con los discípulos. Y ahí está diciendo, no te juntes con los ladrones o con los idólatras. Hermanos, la idolatría era pues terrible ahí. Como hoy en día, la idolatría, santo para esto, santo para aquello. En ese tiempo ahí está Afrodita, por ejemplo. En el templo mismo había, creo, miles, ¿no? De prostitutas que eran como sacerdotisas, que había que tener relaciones sexuales con esas sacerdotisas, ahí en el templo, ¿no? Con sus objetivos, ¿no? De que sean prósperos y tantas cosas, ¿no? Eso. Después, Dios es para todo. Como había ahí Poseidón, por ejemplo, estaba el mar, los barcos, y se encomendaban a ellos, pues, ¿no? Para salir con su trabajo, con los barcos, y así. Entonces, hermanos, ahí la idolatría había, pues, así como hoy en día, ¿no? Ahora, hoy en día solamente ha cambiado de nombre nada más. Pues dice, en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, está haciendo una comparación aquí, hermanos. En el mundo hay gente que no conoce, no sabe, entonces ahí sí Jesús también se juntaba con esa gente para sacarlos del ahí. Pero cuando ya está en la iglesia, se supone que ya ha dejado todas esas cosas. Pero si en la iglesia sigue practicando esas cosas, ya, pues, ¿qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada, pues, hermano, ¿no? No se puede hacer nada. Por eso es que vamos a ver que Pablo más adelante dice, sáquenlo a ese hermano de la iglesia. ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿No? Entonces, porque había un hermano que estaba ahí, él vio ese caso, ¿no es cierto? Creo que con su madrastra estaba metido así, nadie decía nada. Eso, hermanos, pues es un llamado de atención también, ¿no? Dentro de la iglesia no debería haber nada de esas cosas. ¿Para qué entonces te va a formar una iglesia? En este lugar todavía, un lugar terrible, pero Dios quiere que haya una luz en ese lugar. Pero ¿cómo va a ser luz si se sigue practicando las mismas cosas? No, no tiene sentido. Muy bien. Continuamos leyendo la Biblia. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahí está. Más bien os escribí que no os juntéis, no os juntéis, no te juntes, hermano, hermana, con ninguno que llamándose hermano, ¿no? Llamándose hermano, fuere pues fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, y que para maldiciendo, ¿no? O borracho, dentro de la iglesia vende un borracho, no, 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 o ladrón, no, dentro de la iglesia. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos, dentro de la iglesia. Con el tal, ni aún comáis, ni comas, no vayas ni a comer con ese hermano que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciento, borracho, ladrón. No, 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 no. Eso es lo que está diciendo. A ver, comenten, hermanos, a ver, pregunten también. Está hablando de eso, ahí es palabra de Dios, ¿no? Otra cosa es que en el mundo haya eso, ahí sí a esa gente no conoce, no sabe, por eso vive así. Y hay que sacarlo, ¿no? Del mundo para que sea luz y esté dentro de la iglesia.
pero no pues dentro de la iglesia. No puede haber, hermanos, un fornicario, un avaro, no debe haber, ¿no? Maldiciente o borracho. Prostración, no te juntes con él, no comas junto con ellos, ¿no? ¿Me están escuchando, hermanos? Participen, hermanos, a ver, participen. Si alguien quiere participar, pregunten. A ver, saludos para nuestros hermanos que están ahí en la sala, tal vez se han dormido. Mónica, Natalie, Belea, Eva, Francisca, Inés, Luisa, saludos, Marcelino, Miguel, Raúl, Rosa, Sandra, Sheilita, Víctor, Xiaomi, saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Así que participen, hermanos, participen, participen, hermanos. Bueno, Se es te para escucha, reflexionar. hermano Qué Julio. bien, qué bien. Bueno, sí, Ya, lo que usted dice es correcto, esto de que, por ejemplo, se entiende cuando afuera de la iglesia hay todas estas cosas, pero adentro no debería, porque se supone que, o sea, se supone que estamos siendo transformados, que nuestras vidas están siendo cambiadas, eh, y es un mal testimonio para los que llegan, porque la gente ve que es igual adentro o afuera, entonces no, no debería hacerse, porque se supone que el Evangelio transforma la vida. Dios ama a todos los pecadores, pero llama a quienes lo siguen a vivir una vida santa. O sea, debe haber un cambio, debe notarse ese cambio dentro de la iglesia. No puede ser igual adentro que afuera. muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Es así, pues eso tenemos que comprender y practicar, pues, hermanos. Y Hermano, vean, sí, por favor, hermana, participe, hermanita. buenos días. Ese Buenos tema es días. bastante delicado, porque Ujú. yo he visto un caso ahí, ¿no? Entonces, y un poco la tibieza de los hermanos, porque la persona que tenía esa conducta, pues era muy generoso en los diezmos y, o sea, ahí de hecho, ha intervenido ya el pastor, ¿no? Para poder, como usted dice, actuar como corresponde, pero al principio como que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ahí lo que nos faltaría en todo caso es, si realmente eso ordena Jesús, pues no ser tibios en ese sentido, ¿no? Y tratar en todo caso, no votar, sino decir, sabes que esto está mal y eres parte de una iglesia, ¿no? Para que se corrijan los hermanos. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermanos, por su participación. Sí, pues así es, hermanos. Como dice, los pasos que debemos seguir es que si nosotros vemos algo así, entonces tenemos que conversar con esa persona, con ese hermano, ¿no es cierto? Ahí de repente el hermano se arrepiente, se corrige, ¿no? Y ahí quedó todo, ¿no? Se resolvió el problema, ¿no? Simplemente con esa visita que se hizo, ¿no? Y si rechaza y no hace caso, entonces se va pues con otro hermano o con el anciano de la iglesia, no con el pastor, sino. Entonces, si rechaza también, pues bueno, la iglesia tiene que saber eso, ¿no? Y tener cuidado. Entonces, la iglesia tiene normas ahí para hacer la disciplina también, no por odio, no, 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 simplemente por corregir ese problema. Entonces, hay pues no, dentro de las normas de la iglesia, se disciplina, ¿no? Un determinado tiempo que se corrija, ¿no? Y así, hay todo eso, ¿no? Entonces, hay que poner eso, ¿no? En práctica, como dice la Biblia, ¿no? Pero primero hay que ir a visitar, que ha visto, que ve, que es cosas, conversar. Y si se soluciona el problema en esa instancia, pues ya está, problema solucionado, no, no necesita ya estar diciéndolo a la iglesia, no, 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 pues, porque ya se resolvió. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, dice Primera de Corintios 8:4, también hay que leer este texto. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Hermanos, ahí en Corinto, pues sí, hermanos,
tanta idolatría como hoy en día también, pues donde yo estoy, por ejemplo, aquí en San Jerónimo, Andahuaylas, hay tantas tradiciones y costumbres, no ídolos para esto, para aquello, hay de para todo, ¿no es cierto? Entonces, pues hacen y en el templo no supuestamente cristiano, ahí hacen, ¿no? Entonces, la iglesia papal eso practica, ¿no? Para todo, y está metido en todo, en carnavales, en fiestas, en borrachera, en todo está ahí, está, ¿no? Sus líderes ahí están, ¿no? Haciendo todas esas cosas, la idolatría. Y hacen comida, pues comida, siempre la comida está presente. Entonces es como que a ese ídolo le ofrecen la comida y entonces todos a comer. Claro, el ídolo, hermanos, no es nada, pues, es como la piedra, no es nada, es como la tierra, no es nada, pues, ¿no es cierto? Pues, pero detrás de eso ya sabemos que están los demonios y todo eso. De repente, por ese hecho de que las personas te ven así, eh, tú no deberías de participar, porque el que tú comas eso, claro, no te va a pasar nada, ¿no? Porque eso no es nada, pues no es bueno, eh, algo, ¿no? Pero por el hecho mismo de la parte espiritual, la fe, entonces, para dar un testimonio, ¿no? Porque los demás dicen, ah, está participando esa persona también, pues no, uno no, por razón de los hermanos, así uno no participar de esas comidas. Y en el mercado, en la carnicería, en ese tiempo vendían pues todos esos animalitos que eran sacrificados a esos ídolos y lo vendían pues. Seguro venderían incluso diciendo, ¿no? Que estaba sacrificado a tal ídolo, a Zeus, a Afrodita, no sé a qué ídolos de ese tiempo. Pues, y cuánto más se lo comprarían la carne pensando, uy, esta carne está ofrecida a tal supuesto Dios, ¿no? O minúscula. Así sería, hermanos, pues, ¿no? Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿no? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, pues nada es pues, en el mundo el ídolo, hermanos, y que no hay más que un Dios, hay un solo Dios, hermano. Bueno, ahora también hay esas cosas, ¿no? Corinto era un importante centro del mundo antiguo. No, pero la pregunta, hermanos, no sé si alguien quiere responder respecto a la moralidad de ese tiempo, a la economía de ese tiempo. ¿Qué más nos decía? Pregunta era esa, ¿no? Hablar de la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto, creo que ya hemos hablado, ¿ah? Y algo más quieren decir, hermanos, pregunten, digan, hermanos, ¿no? Y comparemos también pues con nuestros días, apliquemos a al lugar donde estamos, hermanos. Hermano justo, Por favor, hermana, participe. en la medida que el pecado se normaliza, también, como decíamos antes, se empieza a introducir en la iglesia, especialmente en estos tiempos, ¿cierto? Cuando hemos dicho tantas veces que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Allí, por ejemplo, en esos lugares, la inmoralidad sexual era tan común que también estaba dentro de la iglesia. Y ahí en la Biblia leemos de un caso de que había una persona, no sé si estaba con la madre o con la suegra, con quién estaba, ¿cierto? Y la iglesia no hacía nada. Entonces, también existían graves problemas éticos allí. Es decir, o sea, no se sentían seguramente con la moral de hacer algo porque seguramente la iglesia también estaba en otras cosas. Entonces, lamentablemente, muchos creyentes seguían realizando las prácticas que se hacían en ese ambiente tan pagano que existía en esa ciudad. Entonces, debemos pedir mucho que el Señor nos dé sabiduría para distinguir también dentro de nuestra iglesia qué cosas de afuera se están introduciendo y que no son agradables para Dios. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Sí, pues no hay que normalizar, hay que corregir inmediatamente, ¿no es cierto? Si hay algo que el pecado quiere entrar, ¿no es cierto? Entre broma y broma dentro de la iglesia, pues no. Siempre debe haber ese respeto. Escuché al pastor cuando hablaba, ¿no? De la cortesía, mucho respeto, siempre respeto dentro de la iglesia, ¿no?
E incluso fuera, pues como cristianos también, nosotros también tenemos que ser así respetuosos, ¿no? De las cosas de Dios, así. No podemos de igual a igual con la gente de afuera también estar hablando, ¿no? Las mismas palabras que ellos hablan. Corinto, hermanos, era un importante centro del mundo antiguo, famoso por su próspero comercio. Claro, era próspero porque habían pues dos puertos donde llegaban la mercadería, no sé, de todo el mundo, sería, no sé. La ciudad fue destruida, esa ciudad dice había sido destruida, hermanos, por Roma en el año 146 antes de Cristo. Había sido destruida y reconstruida por Julio César, hermanos, ¿ah? Había sido reconstruida ya como colonia pues romana en el año 44 antes de Cristo. La habían reconstruido esta Corinto. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. Recuerden que había una ciudad de Atenas, famosa también Atenas, pero el que eh, quería sobresalir más que Atenas era Corinto, pues entonces ahí están, ¿no? Las ciudades Atenas, Corinto. Dice, en la época de Pablo, Corinto era ahí está, uno de los rivales de Atenas, ahí está, e incluso la había superado en varios aspectos. O sea, Corinto le superó a Atenas. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo, pues, de su comercio, hermanos. Donde hay comercio y todo, hermanos, ahí prospera. La economía está ahí, pues, hermanos. Sí, así es. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa, pues, ubicación geográfica. Eh, No tanto Pablo que eligió, sino que Dios le ha dicho a Pablo, ¿no? Ahí, predica, no tengas miedo. O sea que, entonces Dios mismo está diciendo que debe haber, pues, una lámpara, una luz, ¿no es cierto?, en un lugar, por más pecadores que sean, pero esa luz para que ilumine son, pues, hermanos, obedientes a Dios en todo y que se distingue del pueblo, pues, donde ellos están en la fornicación. Entonces, el cristiano, pues, es fiel, ¿no? A su esposa, a su familia, nada que ver con la pornografía, o con todas esas cosas, pues, ¿no? Ni en bromas. Entonces ya se distingue, pues eso, ¿no? El mundo ve, pues mira aquí, ¿no? La gente diría, pues, es una diferencia, ¿no? Y económicamente también, pues, ¿no? Que usan bien el dinero, ¿no? Las bendiciones de Dios correctamente, ¿no? Pero no están acumulando por acumular nada más dinero, que hacen del dinero su Dios, ¿no? La avaricia. Y así, que dentro de la iglesia no hay ni un ladrón. Por eso la práctica también del diezmo, ¿no es cierto? Donde un reconocimiento de que Dios es el que da y uno es fiel a Dios, pues, ¿no? Eh, y entonces ahí está. Después, ¿qué más decía? ¿No? Borrachos, no hay borrachos, ¿qué más decía? Ni maldicientes, ¿no? Entonces, y así, más cosas se puede decir que para que sea luz la iglesia, nuestra iglesia, entonces todos tenemos que vivir obedientes, pues, a los mandamientos de Dios, estar unidos con el Señor Jesucristo para ser una luz. No hay otra forma, pues, hermanos. No, 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 no sé, equivocadamente de repente uno piensa, ya, para ganar una alma del mundo, voy a practicar esas cosas del mundo. Nos estamos engañando. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Quién enseña eso? Tal vez alguna persona, ¿no? Equivocadamente dice, ¿no? Sí, voy a hacer esas cosas. No, pues, está mal, no dice eso la Biblia. Eso es lo que el mundo dice, ¿no es cierto? Por eso es que Estados Unidos, las iglesias están vacías, templos gigantes, ciudadelas gigantes, sí, templos adventistas allá en Estados Unidos. No hay ni uno, unos 5 ancianitos ahí nada más, y ya está vacío, desierto. ¿Por qué? Porque allí, con esa idea de que ya sí, vamos a hacer, el mundo hace pijamadas, ya aquí nosotros también vamos a hacer pijamadas para atraer a los jóvenes de afuera, para que vengan a la iglesia. Hermanos, así se pervierte, pues, ¿no? Y ya no hay ningún joven ahí estadounidense, ¿no?
Los latinoamericanos son los que llenan esos templos, pues, ¿no? Cuando van, o bien de otros lugares, ¿no? Bueno, los cristianos, ¿no? Así que, hermanos, de hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa ubicación geográfica, ¿no? Así se presentó una oportunidad para la difusión del evangelio, claro. Así que era un lugar estratégico, ¿no es cierto? Entonces, toda la gente que venía a todo lugar debería ver esa luz, ¿no? Esa iglesia, ¿no? Cristiana. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría pues fácilmente a todas las partes del mundo. Claro, llegarían también, ¿no? Alguna gente porque entraría al templo, así escucharía el mensaje y creyera, entonces llevaría el evangelio también pues al lugar de donde ha venido. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaría pues a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña mientras proclamaba el evangelio allí. En el lugar donde estaba, pues había ese negocio de esas tiendas, ¿no? Necesitaba la gente esas tiendas, ¿no? Esas carpas prefabricadas, hermanos. Entonces habría ese negocio, entonces ahora Aquila y Priscila también eran de ese negocio, se juntaron con eso y pues venderían todo ello, ¿no? Y a la vez hablarían pues a la gente, a los clientes acerca de la palabra del Señor. Obviamente la labor misionera en una ciudad grande y rica no está exenta de desafíos. Es un desafío, pues, hermanos, ¿no? Hay una, hay una, ¿cómo diríamos? La tentación ahí está, pues, no más fuerte, ¿no, hermanos? Corinto se caracterizaba por el pluralismo religioso, como dice 1 Corintios 8:5, ¿no es cierto? Evidentemente por sus numerosos santuarios construidos en homenaje a deidades como Apolo, ahí está, Apolo, hermanos, Atenea, ¿no? Apolo, Atenea, Afrodita, entre otros, e incluso por el culto a dioses egipcios como Serapis, Isis, bueno, todas las culturas pues hay, ¿no? Todo tipo de dioses, ¿no? Dioses para todo, ¿no? Aquí también hay eso mismo, ¿no? Y eso lo propaga, pues, ¿no? La iglesia romana, aquí, en todo lugar, ¿no? Siempre está ahí, con toda esa idolatría, metido en todas esas fiestas culturales, ahí está, su líder, ¿no? El sacerdote siempre está ahí, dando su bendición así a todo tipo de pecados, hay comidas ofrecidas a sus ídolos, están haciendo, ¿no? Sus procesiones y tantas cosas. Eso en todo lugar, hermanos. Eh, Además de esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual, hermanos. Esto es importante, hermanos, ¿no? Que sepamos también, y el enemigo sabe perfectamente de que un punto débil del ser humano es el sexo. Entonces, ese punto débil ataca pues el diablo, ¿no? De una y otra forma. Hoy en día no está atacando a través de los medios de comunicación, pues hermanos. Si alguien quiere tener un almanaque, digamos, para vender o regalar, digamos, de una tienda comercial, sacan una desnuda, pues allí, ¿no? Ahí está, ¿no? Con los ojos para que uno tenga esa tendencia, ¿no? Sexual. Y así en todo, ¿no? Películas, siempre el sexo está metido en eso, en las novelas el sexo, ¿no? La adulterio, todo eso, el sexo. El sexo en todo, hermanos, ¿no? Sexo en todo, en todo, en todo. Entonces, es la parte débil del ser humano y entonces así uno se pervierte, pues. Entonces el mundo del tiempo antiguo, también como Sodoma y Gomorra, como el tiempo antediluviano, se pervirtió pues sexualmente, ¿no? Así. Entonces ese es el punto débil, ¿no? El sexo, hermanos, Dios lo ha hecho para usarlo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. No, por eso hay un mandamiento de que dice, no cometerás adulterio, está bien claro, eso, ¿no? La fornicación también, el uso del sexo fuera del matrimonio. Sin casarse uno usa el sexo, está pues en fornicación, ¿no es cierto? Está en el pecado, ¿no? Entonces todas esas cosas dentro de la iglesia se tiene que corregir, ¿no es cierto? Hay cuánta gente que donde se predica, hay gente que tiene varias mujeres y escucha el evangelio, entonces tiene que dejar todas las mujeres, se queda con una sola mujer. ¿Ya? Es así, como dice Dios, tiene que caminar. Pues el que cree realmente lo hace así, pues, ¿no es cierto? Hace todo lo que dice Dios. Entonces así la iglesia viene a ser una luz. Entonces, hermanos,
Ese punto es importante, ¿no? Eh, acerca de que tener cuidado, ¿no? De esa parte sexual. Después dice aquí, Estrabón, que hay un señor llamado Estrabón, historiador, que será este Estrabón, un geógrafo e historiador griego, dice, historiador griego, Estrabón. Menciona, hermanos, que había 1000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afrodita. ¿Qué les parece? En el templo para Afrodita, ese ídolo, ¿no? Afrodita, o sea, una mujer será, pues, no un ídolo, una estatua. Entonces ahí habían 1000 prostitutas, literalmente 1000 prostitutas sagradas, dicen, no, sagradas. ¿Cómo puede ser una prostituta sagrada, no? Dedicada al culto de Afrodita en su templo de Corinto, hermano. Aunque muchos estudiosos ven esto con recelo y relacionan esta afirmación con la propaganda ateniense contra Corinto, la prostitución ritual era común en el mundo antiguo. Entonces, eso es innegable, hermanos, ¿no? En el mundo, en Babilonia, Medo-Persia, Roma, todo, a lo largo de todo el mundo, ya pues desde Adán y Eva, ya pues ya, por ejemplo, ahí cuando se separan de Dios, ahí está Caín, ya se genera el hombre con dos mujeres, por acá mujer, ya la poligamia, todo, se pervierte todo, pues desde esa vez todo. La inmoralidad sexual era un problema en Corinto, hermanos, como en otros lugares. La idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, ¿no? Ah, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de la primera y la segunda carta de Corintios. Entonces, bastante habla acerca de estos temas en primera carta con los Corintios y en la segunda carta también. Pregunten, comenten, hermanos, ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver. En su actividad misionera en Corinto, Pablo se enfrentó pues al desafío de una sociedad idólatra y licenciosa. Entonces, donde estamos tal vez es así también en la sociedad, hermanos, donde hay idolatría y es licenciosa, pues, ¿no? O sea, es decir, a ver si alguien me ayuda a entender esa palabra licenciosa. ¿Qué quiere decir esa palabra licenciosa? Así es, hermanos. En realidad, miren, nosotros podemos ya tener edad y tantas cosas y no entendemos a veces el significado de las cosas como debe de ser. A veces, en nuestra educación lo hemos aceptado así, nada más el significado de alguna palabra, de alguna manera. Pero ahora que realmente estudiamos la Biblia, tenemos que saber bien qué significan esas palabras. A ver, alguien, hermano, ayude. ¿Las peluqueó? A ver, participen, hermanos y hermanas, ya vamos a ver. Ya, listo. Ya, en esa actividad misionera en Corinto, entonces Pablo se enfrentó pues al desafío de una sociedad idólatra y licenciosa, o permisiva, tal vez, ¿no? Permisiva, que permitía pues todo tipo de cosas, ¿no? Y no deberíamos, no se debe permitir dentro de la iglesia nada de esas cosas, ¿no? ¿Qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del evangelio? Pregunta. ¿Qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del evangelio? ¿Qué cosa puede estar dificultando, hermanos, la predicación del evangelio hoy en día? ¿Cómo podemos superarlo? ¿Cómo superar eso? ¿Qué diferencias existen, si las haya, entre Corinto y las ciudades actuales? ¿Qué diferencia hay a ver entre la ciudad de Corinto que estamos estudiando y la ciudad ahora, digamos, la ciudad aquí, a mí me preguntan, ¿no? Aquí de Andahuaylas. Y yo diría es similar, pues, ¿no? Similar como Corinto. Tal vez solamente aquí no hay puertos, hay economía, sí, hay de todo, todo, hermanos, pero hay de todo. Cuando se conversaba con una enfermera de acá, de donde yo estoy en San Jerónimo, ¿no? Hay un centro de salud. Entonces, y yo decía, pues no, y realmente, pues este es tranquilo, en paz. No, pues, ¿qué cosa de emergencias hay? Le pregunto a la enfermera, pues no, ahí en la banca, en la plaza, estamos sentados ahí, y está con mi esposa también ahí, ¿no? Preguntando. No, me dicen, ¿cómo no? Aquí en este lugar que parece que está tranquilo, viene gente violada, que se han violado por acá, por allá.
cada noche hay problemas. Y así contaba ella, ¿no? Y así, una serie de cosas. La drogadicción está allí, ni cuenta, a veces uno no se da cuenta, dicen, como zanahorias que se ponen a la nariz, no sé qué cosa. Dice, hay cosas así. Terrible, hermanos, ¿ah? Aparentemente parece tranquilo cuando uno está. Y así, hermanos, ¿no? Ahora en ciudad, ¿cómo será, hermano, hermana? ¿Qué desafíos tienes que enfrentar? Muy bien, participen, hermanos, ahí están las preguntas. Ahí se terminó el estudio de nuestra lección, hermanos, así que participen, apliquemos a nuestra vida actual, hermanos. A ver, hermano, hermana. eh, Hermano, sí, hermano, por favor, a ver, participe, hermano. eh, en la vida que llevamos, muchas veces nosotros vamos a un restaurante vegetariano. Quiero la opinión de usted y del resto de la sala, aunque yo ya tengo mi opinión. ¿Es bueno comer en esos restaurantes vegetarianos? Eh, Esa sería mi pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tienes eh, tipo de restaurantes, ¿no? Eh, vegetarianos, sí. Entonces, Voy a dar una razón más. Generalmente los restaurantes vegetarianos son de una religión, son de Alfa y Omega. Yo ignoraba muchas cosas y después descubrí cosas, por eso pregunto si todos tienen ese conocimiento. Por ejemplo, en la Avenida Pardo, cuando yo estaba en la ciudad del Cusco, yo y mi familia, después del sábado, generalmente nos íbamos al restaurante vegetariano, allá en la Avenida Pardo, terminando el arco, subiendo para arriba, en la segunda cuadra, después del arco, hay un restaurante vegetariano a la mano derecha. Y bueno, sería mi pregunta, y di alguna razón. No razón, sino una, son de alfa y omega. ¿Sería bueno? ¿Es bueno comer ahí? muy bien, ahí está la pregunta, hermanos. Participen, respondan esa pregunta, hermanos, por favor. Bueno, en base a la palabra de Dios, hermano, ahí está, hemos visto, hemos leído, de que no, esos ídolos que levantan no son nada, pues no hay ningún problema, ¿no? De comer allí, ¿no? Por más que lo han ofrecido de repente a sus ídolos, pero no es nada, pues. Son, eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero por razón, ¿no es cierto? En este caso, de que hay otras personas, otros más de repente puedan decir, no, 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 están participando esto, está ofrecido a esto. Entonces, de repente, por la fe de esos hermanos que son débiles, entonces, para que no entiendan mal, entonces uno deja de participar de eso. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice bueno, eso es el consejo. Y aumentaría algo más en todo caso. Si es bueno comer, por ejemplo, en las fiestas del Cusco, en las calles donde venden viandas que son, algunos son muy apetitosas, ¿no? Muchas veces algunos comen, perdona, ¿no? Digamos el chiriuchu, pero hay que sacarle el conejo, hay que sacarle estito, aquellito y el resto está rico. ¿Qué, qué piensan de eso, hermanos? De repente yo estoy equivocado, por eso se lo pregunta, hermano. Muy bien, ahí Hermano, está. Sí, desde hermanita, sí, ahí hay una duda, ahí sí ya tengo una duda, porque hay un límite muy delicado de donde ya entras en la, ¿cómo se dice? En la, o sea, empiezas a no verlo mal, ¿no? Y a veces, y mucha gente de modo inconsciente dice, no, pero eso no, nosotros no compartimos eso, pero estás dentro de ellos, ¿no? Dentro, entre ellos. O sea, bien complicada la situación. ¿Estás siendo muy permisivo o no? Ay, sí, ya me entró la duda, ¿no? Que hay que tener eso bien claro. Habían lugares donde Jesús jamás iba a entrar, porque es bien clara, o sea, es bien claro, no es tibio. Eso, hermano. muy bien, Sí, muy bien, hermano. tiene.
Sí, 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 participa. hermanos, yo también en esto uno se da cuenta, ¿no? Cuando ya va madurando en la fe, muchas cosas. Es verdad que quizás cuando uno no está bien convertido, no identifica, pero cuando a medida que nosotros nos entregamos a Dios, ya sabemos, ¿no? Que el chiriucho a mí me gustaba bastante. Ya no como el conejo y esto lo saco. Pero de alguna manera ese plato está dedicado ya a otra cosa, va con otro fin, entonces, y no está bien. Para mí ya está contaminado porque de alguna manera ya se puso en el plato a cosas a carnes que no debíamos comer como el cuy, ¿no? O- y así, personalmente no está bien, ¿no? Comer de ese plato mundano, ni tampoco estar yendo ya a desfiles, que aparentemente no estás pues, no cometiendo un pecado, pero no puedes estar en lugares ya prohibidos que Dios dice, no te acerques al fuego porque te vas a quemar. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí están las dos cosas que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que en la palabra de Dios está diciendo de que, claro, una carne de repente en la carnicería lo están vendiendo o en la panadería, digamos, pan están vendiendo, entonces, dicen que este está ofrecido, ¿no? Para cierto ídolo, ¿no es cierto? Pero el ídolo no es nada, pues, no es nada, o sea, no está contaminado, no te vas a envenenar. Si es que es alimento, pues, tú puedes consumir ningún, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero por razón, lo que están diciendo, sí, por razón, ¿no? De ser partícipe de repente en esa fiesta, de repente, ¿no? La gente misma que te va a ver, los hermanos que te van a ver, de hecho, van a señalar que estás participando de eso. Por esa razón, sí, uno ya no se mete pues a eso, ¿no? De repente ni siquiera va a comer por razón de eso, ¿no? Por razón de los otros hermanos que van a interpretarlo Buenísimo. mal, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? La Biblia dice eso. Sí, sí, hermano. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos estudiando 1 Corintios y 2 Corintios. No sé si me estoy adelantando. En el capítulo 10, 1 Corintios, habla amonestaciones contra la idolatría. Capítulo 10, especialmente el versículo 14 en adelante, dice lo siguiente. Voy a leerlo todo hasta el 22. Por tanto, amados míos, huid es escapar, correr, deprisa de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La cosa de bendición que bendecimos, perdón, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que... Nuevamente voy a leer esta parte, se me hizo un poquito difícil. 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que sacrifican a los ídolos? 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios.
Cuando te encuentras allí en Chirigucho, fiesta del Corpus Christi, están cargando los ídolos de parte, están comiendo, están siendo honrados los ídolos. Dice, los que tal cosa hacen, a los demonios sirven. Y nosotros que participamos allí, que esta cosita lo voto, pues, ¿a quién estamos honrando? Yo creo que lo que preguntó el hermano David es bastante serio. Vamos a continuar leyendo. El 19, ojalá que lo estén entendiendo. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo que se sacrifica a los ídolos. 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Hace 2 días, anteayer, estaba caminando con mi esposa rumbo a la casa, noche. Y alguien me llama, hermano Marcelino, y era con una llamada de video, qué raro de noche. Y lo veo que uno de sus seres queridos estaba posesionado por el demonio. Nos miramos la cara con mi esposa, vamos. Fuimos, entramos a la casa allí y la muchacha me miró, se rió, este se va a morir. Me dice que se va a morir. Pero el demonio está hablando, yo sé. Pero yo no he ido a discutir con el demonio. Yo no le dije, yo sé que voy a morir, pero voy a resucitar. No, yo he ido allí a alabar a Dios y glorificar a Dios. Agarré la Biblia, mi esposa también, y la persona creyente también nos arrodillamos, oramos, cantamos himnos con fuerza. No tenemos temor ni miedo, no temblaba mi mano, nada, porque sabía que Cristo estaba de mi parte, de nuestra parte. Oramos, cantamos, seguimos cantando. Después de no sé cuántos tiempos, el demonio se fue. Y la persona le invité, ¿quieres orar con nosotros? Oró. Dijo, Señor, bendice a tu hijo Marcelino, a tu hija Luisa, que nos han visitado. Bendice, Señor, que lleguen con bien a su casa. Esas cosas Dios hace cuando nosotros dedicamos tiempo a Él, pasamos tiempo como ahora. Salimos victoriosos, sabemos quién está con nosotros y no podemos estar sirviendo a los demonios cuando alguien nos invita. Ojalá que esté claro, hermanos. Muy bien, hermano Hermano, Marcelino. Sí, sí, hermano David. agradezco a mi hermano Marcelino que respondió muy bíblicamente. Lo iba a reiterar eso mismo. ¿Sabe qué, hermanos? No debiéramos participar de esas comidas porque ya están dedicadas a los ídolos y a los demonios, ni estar en ese círculo, en ese medio, retirarnos, por muchas razones. No debiéramos, tuve que preguntar, por ejemplo, de Alfa y Omega.
Alfa y Omega tiene restaurantes por todos sitios a nivel nacional y en otros países también. Alfa y Omega, antes de vender su producto, lo ofrendan unos platos servidos a sus dioses. Eso es lo que yo escuché y en parte vi. Desde esa vez, nosotros con mi esposa, aquella vez todavía, nos miramos la cara y dijimos, ¿dónde hemos estado comiendo? El almuerzo que está dedicado a sus dioses de ellos. Bueno, a veces la ignorancia de no saber preguntar, de no saber indagar, comete errores y como personas nos tenemos que retirar. Desde esa vez, no más a un restaurante vegetariano de Alfa y Omega. No voy en contra, o sea, no quiero hacer una mala publicidad, pero creo que estamos hablando en un círculo cerrado en la cual nos tenemos que proteger y cuidarnos. Y muchas cosas existen así. Aún si en la comida tenemos que tener mucho cuidado al comer en las calles, nuestra literatura también tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Recuerdo de un pastor o un misionero en la ciudad del Cusco. De repente, hermano Marcelino se acuerda, pero yo no me acuerdo su nombre. Un misionero se casó con una hermanita, si no me equivoco. Y la hermanita, no sé si fue cuando estaba casada o antes de casarse, ella trabajaba en nuestra iglesia, en el colegio José Pardo. Y ella se iba del colegio, ya terminando las labores, por la parte del sur, hacia no sé si se acuerdan, hacia Inca Motors, hacia el sur. En esa esquinita, terminando de la iglesia misma, en la esquina ahí abajito, no en la Avenida del Sol, sino ahí con la Avenida Regional, ahí estaban quemando libros. Y la hermana, al caminar, dijo, ¿cómo pueden quemar libros? No puede ser. Los libros son amigos, son buenos. Y entre ellos rescató algunos libros. Se lo llevó a su casa y empezó, como dice, a leer. Y ya no tenía las tapas, ¿no? Tapas que se habían quemado. Hermano, con el tiempo llegó a tener la presencia del mismo demonio en su cuarto. ¿Qué estaba leyendo? Había leído el prefacio y la introducción y un poquitito más. Era el libro de magia blanca. Tuvo serios problemas la hermana. Habían gatos que venían y querían ahorcarlo. Entraban, desaparecían en su cama. Y la hermana estaba haciendo... Recuerdo que la hermana creo tuvo serios problemas, como le digo, y salió de ese cuadro con mucha lucha. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestra lectura, con nuestra comida, en dónde estamos, qué vemos, porque el demonio está presto siempre, en cualquier momento, de cualquier manera, por entrar en nuestras vidas. Amén, hermano. Hermano, Hermanito, Amén. justo. Sí, Ay, sí, sí, hermana, participen, y participen. hermanos, muy buenos días con todos. Bueno, a mí particularmente me pasó en el cementerio. eh, Enfrentar a estas cosas es un poco delicado porque sabemos que eh, el endemoniado de Gadara tenía una legión de demonios. Por eso entró los chanchos a un acto de chanchos de más de 2000, creo que era, ¿no? Yo había visitado al cementerio a mi papá y entonces estaba dando vueltas por ahí por los bloques y en eso veo que uno de los nichos habían puesto 6 velas negras. No sé, con alguien más estaba ahí. Yo agarro o alguien comenta, dice, este,
esto lo hacen para que se turbe su alma y todo. Yo agarré, qué malo es esto, Dios mío. Encuentro por ahí un balde y voy a sacar de la pileta agua y lo echo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacen acá? Pues de quién será esa tumbita, no sé. Y lo eché el agua. Y entonces, bueno, ya al segundo, tercer día, yo me puse mal. Y me dijo alguien, no se puede enfrentar así nomás porque eh, el endemoniado o que el demonio tiene jerarquía y aparte de ello también no es uno, sino es una legión, ¿no? A veces no nos damos cuenta o por hacer bien o porque esto está mal hay que apagarlo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo, hermano, también yo fui sin darme cuenta. Usted sabe, llegué a la casa, ¿no? En febrero, a su casa, a Andahuaylas, a San Jerónimo, cenamos, de ahí partimos a un hotel y seguimos hacia Ayacucho. Ayacucho es una zona también tal cual que son idólatras. Sin darme cuenta, me invitaron a viajar por Siete Lagunas, no sé por dónde, y yo fui ahí donde esos bailarines de Tijara hacían orgías, se comían hasta sus sapos no sé qué, y llena de cosas. Y vemos que ahí el enemigo está latente, ahí está. Yo me doy cuenta, digo, Señor, que estoy haciendo, ¿a qué he venido yo sin conocerlo? No sé qué apos. Y es igual antes o ahora, como ahí en la historia de Corinto, estamos viendo un lugar posiblemente de brujería, de paganismo, de idolatría, de prostitución, tantas como habrá sido, yo creo, me pongo a pensar dentro de mí, digo, esta era como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Pablo vio que también como era de idolatría, gente pagana, y tenía que afrentar, ¿no? Ahí posiblemente con los hermanos que estaban al lado. Y comparando de aquel momento que pasaba Pablo y acá, en nuestros tiempos, yo creo que también hay lugares que son así, como Corinto, ¿no? Y vemos en Atenas, hoy es capital de Grecia, ¿no? No sé si aquel tiempo también era capital de Grecia. Es un lugar que también, un lugar afrodita, un lugar de paganismo, y dice que ahí en la historia que Corinto era más que eso, pero también era posiblemente un lugar cosmopolita, porque tenía dos puertos importantes y nuestro hermano Pablo escogió el lugar porque era un lugar puntuariado, porque había para desplazarse. A veces llegamos por la facilidad, por todo, pero sin conocer bien, ¿no? Y yo creo que hay que conocer para afrontar las cosas y para también enfrentar al enemigo. El enemigo dicen que tiene jerarquía y hay muchos y para esto hay que estar preparados. Y el Señor nos dice, ¿no? Donde hay dos o más, ahí estoy yo y no enfrentar uno solo. En este campo, el hermano Marcelino estaba con su esposa, agarraron la Biblia y todo, enfrentaron al enemigo. Eso es lo que un ejemplo grande que nos da. Tenemos que enfrentar con nuestra arma, con nuestro escudo y estar más de dos. Este es mi aporte, hermanito. Justo, no sé, hay más cosas para detallarlo. Vivimos también en este tiempo aquí
donde estamos, hay también esas cosas todavía. Amén, hermanos. Muy bien, hermana Nancy, qué bien vuestra participación, hermanos, pues aquí se tiene que aclarar. Justo lo que hemos leído el texto hoy día está pues aquí en Primera de Corintios 8. Yo no lo había leído este capítulo, es cortito, pero habrá que profundizar, estudiar bien, ¿no? Esto, hermanos. Pues, yo le doy una lectura rápida, dice aquí, ¿no? Alimentos sacrificados a ídolos. El título que le han puesto a este capítulo, Primera de Corintios 8, dice alimentos sacrificados a ídolos. Y ahí dice, hermanos, la palabra de Dios, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, lo que preguntó David, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Está diciendo que todos tenemos conocimiento, como estamos aquí en la sala. El conocimiento envanece, dice, bueno, ese conocimiento nos puede hacer vanos, ¿no? Pero el amor edifica. Esto se está Es resaltando una ahora, bolsa, ¿no es cierto? seguramente El lo he amor, colocado el ahí. amor, el La amor saca de la dice, bolsa. edifica, ¿no? Dice ahí, el amor edifica, dice, ¿no? Pero el amor edifica. El 2 dice, si alguien cree que sabe algo, dice, no ha aprendido todavía como debe saber. Es palabra de Dios, ¿no? Si creemos que sabemos algo, todavía no hemos aprendido, dice, ¿no? ¿Cómo debemos saber? Pero si alguien ama a Dios, esto es importante, el amor a Dios, ¿no? Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él, dice, ¿no? Ese es conocido por él. O sea que el amor hace de que realmente Dios, o sea, haya una estrecha relación con Dios, pues ese es conocido por él, o sea, por Dios. Por tanto, dice, en cuanto a comer, ahí está, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, es lo que hemos leído hoy día, ¿no? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, eso tenés que entender. El ídolo no es nada en el mundo. La gente adora a los apus, a los cerdos. ¿Qué es un cerdo? No es nada, pues es un cerdo, nada más. No es Dios. El problema, sí, claro, el diablo hace que la gente crea en eso. O te sueñas, digamos, perro, y entonces el diablo dice, no, te van a robar, así que ya. Y a veces uno cree en eso, pues está de miedo, me van a robar, me van a robar. Estás creyendo lo que te dice el diablo, que te van a robar. Y de hecho el diablo cuando sabe que estás creyendo en eso, te roba, pues. Y después, a ver si es cierto, eso es cierto, y se lo cree, pues en eso, cree en eso. Entonces, eso lo hay que aclarar bien, ¿no? Miren acá, nos está diciendo, y debe estar claro en nosotros eso, ¿no? Por tanto, en cuanto a comer a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, no es nada, que no hay sino un solo Dios. Un solo Dios hay, pues, no el cerro, no es Dios, estos estatuas que levanta, eso no es Dios, solamente es piedra, oro, todo eso no es Dios, ¿no? Claro que detrás el diablo está fomentando, ¿no? Desviar la mente del ser humano hacia, hacia alejarlo de Dios, pues, ¿no? Y él quiere, detrás de eso está pues, el enemigo, ¿no? Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses con minúscula, ¿no? Y muchos señores que se hacen dioses con ídolos, ¿no? Pero para nosotros hay, pues, hermanos, un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, pues hay un solo Señor que es el Señor Jesucristo. Así como tenemos un solo Padre, también tenemos un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién son todas las cosas? O sea, por medio del Señor Jesucristo vienen todas las cosas y por medio de Él existimos, pues nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, dice acá, no todos tienen este conocimiento. Este conocimiento que estamos aquí leyendo, hermanos, no todos tienen ese conocimiento, dice. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo, digamos, en la vida no antigua, antes de ser adventistas, de repente acostumbrados a todos los ídolos, no, estando acostumbrados a ídolos, hasta ahora todavía, entonces dice, comen alimento como si este fuera sacrificado pues a un ídolo.
Entonces, cuando uno está comiendo, entonces está diciendo sacrificio, esto está un ídolo, este pan que compró está sacrificado a tal, esta carne que compró la canción está sacrificado a tal, y así, esto que estoy comiendo, estas verduras, de repente está sacrificado a tal, ¿no? Y así, o está en tal lugar, no sé. Entonces, nuestra mente está acostumbrada de repente a eso, a la idolatría, ¿no? Porque algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, ¿no? Se mancha, pues. Entonces, como yo estoy con esa preocupación mental y estoy comiendo pensando, no, esto está sacrificado, entonces eso me va a hacer mal, te va a hacer mal, pues, ¿no? No, entonces, porque mentalmente, como es débil, ¿no? Somos débiles de repente, entonces, pues, nos va a afectar grandemente, pues, ¿no? Pero, dice aquí, la comida no nos recomendará a Dios. Miren, pero la comida no nos recomendará a Dios. No por lo que comemos alguna comida nos está recomendando a Dios. Eso está diciendo, hermanos, ¿no? Pues sí, pues ni somos menos si no comemos. Ahora, si no comemos, pues, no es que seamos menos. Ni somos más si no los comemos esa comida. No es que vamos a ser más, ¿no? Ni menos si comemos o no comemos la comida, dice aquí, ¿no es cierto? Muchos pueden estar pensando, no, esta comidita va a comer, entonces va a ser más, ¿no? Pero tengan cuidado, dice. Entonces eso es lo que se habló aquí en la sala, ¿no? Pero tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Ah? Entonces nosotros, como ya han aconsejado, hermanos, por el asunto del débil, el hermano que es débil, que no, que está acostumbrado a eso del ídolo y todas esas cosas, entonces, pues, ¿cómo debemos comportarnos? Ya sabiendo la realidad que tenemos un solo Dios y los demás no es Dios, no es ídolo. Porque si alguien te ve a ti, si te ve a ti que tienes conocimiento, ¿no es cierto? Ya tenemos ese conocimiento, digamos, pero nos ve a alguien sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no es cierto? Nos ve sentados allí. Pregunta, dice, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Entonces está diciendo, ¿no? De que aunque los ídolos no son nada, pero ahora si nos sentamos allí, entonces el débil en la fe, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, él también pues es mi líder de repente en la iglesia, así que si él ha hecho, yo también voy a hacer eso, ¿no? Él no está sin comprender, entonces se va a ir a la idolatría, tal vez eso es lo que está haciendo, ¿no? A comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento entonces se perderá, pues el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Entonces lo hacemos perder, pues porque nuestra presencia ahí en esos lugares, de repente, convenientes o comiendo cosas que están sacrificadas, se dice al cielo. Entonces los débiles nos van a ver y también van a ir ese camino y se van a perder. No entienden, entonces, bueno, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan pues contra Cristo, dice, ¿no? Entonces aquí finalmente dice, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, entonces ahora, si yo voy a comer algunos, digamos, el chirucho, le saco chanchito, todas cosas, las cosas nomás así. Y si eso, lo que me va a ver que estoy comiendo así, eso le va a hacer pecado, o digo, le va a hacer caer en pecado a mi hermano, que me está viendo, entonces dice, no comeré pues carne jamás, no comeré carne jamás, jamás. Miren lo que está aconsejando. No comeré carne jamás para no hacer pecar pues, a mi hermano, ¿no? Para no hacer pecar a mi hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estoy leyendo y estoy tratando de entender, yo, hermano. Pero eso es lo que ahí está. Entonces, pero lo que me queda claro es de que los ídolos no son nada, pues, ¿no? Entonces, pero por la debilidad, ¿no es cierto?, de la fe que uno pueda tener mis hermanos, entonces yo dejaré, pues, no de comer esas cosas, porque si me va a ver, entonces se va a debilitar, se va a ir de repente a los ídolos, ¿no? Eso es lo que entiendo acá, lo que me está diciéndome, ¿no? Y entonces por amor, el amor prima acá, ¿no es cierto? A mi hermano, pues dejaré esas cosas. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, ¿no?
Bueno, porque en ese tiempo, hermanos, la carne que se vendía en la carnicería, ¿no? Siempre estaba ofrecido pues a algún ídolo. O sea, toda la carne, ¿no? O sea, es como decir, vamos a la carnicería y ya. O en todo el mundo, imagínate, toda la carne está ofrecido pues a los ídolos. En el mundo entero, digamos, ya no hay que alguna carne no esté ofrecida a un ídolo. Entonces, si esos sé que lo ofrecen y así lo sacrifican, entonces pues, ahí está diciendo ya, pues para que mi hermano no caiga, que él cree es así, aunque el ídolo no es nada, entonces ya pues no va a comer carne, pues no, para no hacer pecar a mi hermano. Eso es lo que está diciendo allí, hermanos. No. Está bien lo que han participado, hermanos, lo que han dicho, todo correcto, hermanos, ¿no? Y el amor tiene que primar pues en todo esto, ¿no es cierto? Y fortalecernos, pero sí los principios ahí están claros, ¿no es cierto? Que los ídolos no son nada, hermanos. Así que, pero detrás de esos ídolos está pues el enemigo, Satanás es el que promueve todas esas cosas, así como les estoy diciendo del sueño. Por ejemplo, hay un libro de sueños. Te soñaste tal cosa, esto te va a pasar, esto te va a pasar. Y empiezas a creer, si ya no crees, ya no estás creyendo en Dios, sino ya estás desviado, ¿no? Estás creyendo en esas cosas, ¿no es cierto? O que el hechicero, el que mira suerte, es tu mano, todo esto, esto vas a tener, esto vas a... El diablo está diciendo, te pueden decir cualquier cosa, como a Marcelino, creo que nos está contando, dice, no vas a morir, no sé qué le dijo, ya. Eso, el diablo te puede decir cualquier cosa para hacerte asustar, para afectar tu mente, tantas cosas, tú no tienes que hacer caso. Entonces, a él simplemente está cantando, alabando y orando y ya está. El enemigo frente a eso, pues desaparece y cuando ya no está con el enemigo, esa persona a quien amistad, entonces ya es otra persona, porque el enemigo siempre va a usar instrumentos para también, ¿no? Atacar a la persona o a Jesús mismo, ¿no? ¿A qué has venido acá? ¿Por qué has venido o antes de tiempo? ¿Qué esto, aquello? Los demonios dicen así, pues, al mismo Señor Jesús, ¿no? Y el Señor lo que está haciendo mentalmente, nada más está orando y está diciendo, ya, salgan de ahí, a los demonios. Por favor, mándanos aquí a los chanchos, dicen, ¿no es cierto? Ya salgan, vayan. Y se fueron a los chanchos. Y libre fue el endemoniado, ¿no? Que tenía algo de 4.000 demonios, ¿no? Y ahí bien, pues porque habían algo de 4.000 chanchos ahí, pues, ¿no? Que murieron. Bueno, entonces hay que tratar de entender, hermanos, todo esto. Sí, hermano, hermana. eh, ya no se pasó el tiempo. Sí, hermanito, hermano. Que alguien quiere participar. Sí, hermanita, disculpa. Ahí está, hermano. Este, Participe. hablando de Primera de Corintios, de la ciudad misma de Corinto. Y nuestra ciudad, donde estemos, nosotros estamos acá en Viña del Mar. Dios tiene consejos para su pueblo para todos los tiempos, especialmente para nuestros tiempos. Y aconsejó que nuestros colegios deberían estar lejos de las ciudades. Unión digo, 20 kilómetros de Lima. Ahora parece que es una sola ciudad. El tiempo ha pasado, ha transcurrido. Chilunquén estaba también otros tantos de kilómetros de Juliaca, pero ahora está acercándose. Cuando yo era estudiante allí en ese colegio, el demonio de alguna manera, el enemigo, un librito de magia negra o blanca, no sé, a un niño monitor que su trabajo era eh, como guardia de seguridad del colegio, daba rondas, no solamente él, eran como 4 hace tiempo. Él a escondidas en el bautisterio que siempre está prendida la luz, allí pasaba leyendo en las noches ese libro de magia que estaba prohibido, pero él ocultos tenía eso. Era un niño de una condición de pobres, así como todos, no tenía mucho dinero, no, pues tenía que trabajar para estudiar. Entonces el demonio se le apareció como príncipe de las
tinieblas. Así se le apareció. ¿Qué necesitas? Y necesitaba plata pues, para sus necesidades. Y le daba mucho dinero. Y se compraba de cosas que la mayoría de los alumnos no tenían. Y lucía cosas así. Pero un día el demonio se metió de él y era de noche y era poderoso, pues. Y en el colegio tenemos una campana que repica, que toca de diferentes formas. Una forma de tocar era para el comedor, otra forma distinta para desfilar al- a las aulas del estudio. Y otra forma era de emergencia. Y a esa hora, cuando tocó así, todas las niñas damas a su internado. Los niños menores de edad también al internado. Solamente mayores de 20 años, profesores, fueron a rescatarlo. Se metió al baño, bueno, para acortar la historia. De alguna manera lo sujetaron, fue llevado a la clínica adventista de Juliaca. Pero cuando estaban pasando por el cementerio, el muchacho gritó, dijo, aquí bajo yo, aquí bajo, aquí vive el príncipe de la tiniebla, bajo, bajo. Ya son las 8 de la mañana. Y era 8 de la noche. Todo lo contrario. Y al día siguiente teníamos visita de la de la División Sudamericana. Era viernes de noche, era sábado al siguiente. Él seguía endemoniado, pero el domingo los pastores que nos visitaron convocaron a una reunión de oración pero de rodillas a las 8 de la mañana. Todo el colegio, a esa hora estábamos de rodillas, porque los pastores iban a orar con el niño aquel para liberarlo del demonio. El domingo a mediodía ya estaba con nosotros el niño, libre del demonio. Así es. Lejos de la ciudad o dentro de la ciudad, el demonio siempre va a tener acceso a nosotros en la medida que le abramos la puerta de nuestro corazón. Mantengamos unidos a Cristo y el Señor va a conducir a su pueblo hasta la Canaán celestial. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Así que, hermanitos, pues tengamos en conocimiento firme de que los ídolos no son nada, no son nada. No tengas miedo, hermano. No son nada, es solamente piedra, oro, todas esas cosas, no son nada, no. Hay un solo Dios. Él es el único Dios, nuestro Padre Celestial, y hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ellos sí, así hay que tener ese temor, respeto, es a ellos, no a esas cosas que el diablo genera para que te asustes, para que, y así, ¿no? O sea, desviarte, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bien claro, ¿no? Suéñate, aunque sea perro, lo que sea, tu sueño. No, no creas que te van a robar. Tú confía en Dios o que te has levantado con el pie izquierdo. No, 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 no. No creas en esas cosas, cree en Dios. Eso es importante, hermanos, ¿no? Eso es importante, hermanitos. Que Dios los bendiga grandemente. Hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Nuevamente vamos hasta su trono de gracia, con corazones agradecidos, Señor, por su palabra que nos inspira, que nos alimenta, mi Señor, y que nos guía. Padre Santo, estamos en este mundo, vivimos aquí, y mientras siga siendo así, mi Señor, vamos a estar expuestos, mi Señor, a doctrinas extrañas, a cosas malas de este mundo, Padre bendito. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted nos dé la sabiduría, el discernimiento, Padre bendito, para poder identificar esas cosas malas que a veces entran a nuestra vida, incluso a nuestra iglesia, mi Señor. Rogarle, Padre bendito, que podamos
tener sabiduría también para hablar con las personas que se vean afectadas a lo mejor en algo que no es bueno para la iglesia, mi Señor. Y nosotros mismos, Padre bendito, podamos darnos cuenta y sacar aquellas cosas de nuestra vida, Padre Santo, para no dar un mal testimonio, mi Señor Santo, ni hacer caer a otros, Padre amado. Mi Señor, úsenos como instrumento en sus manos, guíe nuestros pasos, Señor. Dejamos en sus manos de amor a todas nuestras familias, mi Señor. Usted nos conoce, conoce nuestras necesidades, pero nuestra mayor necesidad es que podamos estar más cerca de usted, Padre bendito, que su Santo Espíritu hable fuerte a nuestros corazones, mi Señor, cada vez que estemos allí a las puertas de la tentación. Líbrenos de todo mal. Lo suplicamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Ya tengo acá la Biblia abierta, no el Números, capítulo 6 versículo 24 en adelante. Dice ahí, no, Jehová te bendiga. Bueno, del 23 leo, no, indicándoles lo que es, habla a Aarón y a sus hijos, diles, que así bendeciréis a los hijos de Israel, o sea, ahora a los hijos de la iglesia, ¿no es cierto? En este caso, Israel es la iglesia. Decídles, hay que decir, y lo decimos ahora, hermanos, aquí a la sala, no a los hijos, no del Señor, no. Hermano, hermana que estás en esta sala, Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así dice, pues, hermanos, a ti invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Miren lo que Dios está haciendo. Con esas palabras, entonces somos bendecidos, ¿no? Yo, dice Dios, los voy a bendecir, pero tú di estas palabras y yo voy a bendecir con esas palabras. Así que la bendición de Dios está aquí con ti, hermano, conmigo, con todos los que estamos acá, porque nos despedimos con esas palabras, con la bendición de Dios. Así que nos vemos mañana, Dios mediante, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana. Bendiciones para todos.